Muy bien, vamos a ver las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vamos a utilizar el método que hemos visto para la solución de las ecuaciones, que es el método de variables separables. ¿Ok? La clase pasada comentamos los diferentes modelos que podemos aplicar para resolver la ecuación diferencial por este método de variables separables. En este primer ejercicio nos dice, administrar la producción de galletas de avena con fruta es una de sus actividades. Actualmente en el departamento de manufactura son desplazados pequeños trozos de mango a lo largo de una cámara de aire caliente mediante un conveyor para reducir su humedad y así prolongar su caducidad. Investigaciones indican que el cambio de la humedad del alimento respecto al tiempo es proporcional a la humedad presente en el mismo. Si a las 2 horas el porcentaje de humedad es del 34.64%, expresar la humedad en función del tiempo, es decir, la humedad en cualquier tiempo, la humedad final del mango debe ser 12%. ¿De cuántas horas consta el proceso descrito? Y nos pide redondear a cifras enteras. Y por último nos pide hacer un bosquejo de la función con los datos obtenidos. Entonces, primeramente tengo que determinar cuál es la ecuación diferencial que resuelve este problema. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Para determinar la ecuación diferencial, aquí en el problema nos dice, investigaciones indican que el cambio de la humedad del alimento respecto al tiempo es proporcional a la humedad presente. ¿Ok? Entonces, esta parte de la redacción nos va a ayudar a determinar la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso es lo primero que debo de hacer. Determinar el modelo para determinar la ecuación diferencial. ¿Ok? En este caso, como estamos trabajando con el porcentaje de humedad, ¿sí? Nos dice que a las 2 horas el porcentaje de humedad es del 34.64% y nos pide determinar, ¿sí?, que en cuánto tiempo se llega a la humedad final, ¿sí?, que es del 12%. Entonces, si a las 2 horas era de 34.64 y nos pide determinar en qué tiempo llega al 12%, entonces este modelo es de crecimiento o decaimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente? Pues en este caso, como nos dice que el cambio en la humedad pues realmente me va a representar una derivada, ¿no? Recuerden que una derivada siempre me representa una razón de cambio. Es decir, que el cambio en la humedad con respecto al tiempo dice que es proporcional a la humedad presente, ¿sí? dH en dt es igual a K por H. Recuerden que aquí en la ecuación diferencial ustedes pueden utilizar cualquier variable. Puede ser Y, puede ser X, puede ser T. En este caso, como estamos hablando sobre humedad, la estoy representando mediante una función H y pues me dice que es con respecto al tiempo. El tiempo generalmente lo representamos mediante T. Entonces, el cambio en la humedad con respecto al tiempo es proporcional a la humedad presente en el mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones que nos da el problema son, hay una humedad inicial. ¿Cuál puede ser la humedad en un tiempo cero?
Pues podemos decir que esa humedad es del 100%, ¿no? Porque después de 2 horas, la humedad llega a ser del 34.64%. Según lo que nos dice aquí, a las 2 horas el porcentaje es del 34.64%. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, ya entendí. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a determinar la solución. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues vamos a utilizar el método de variables separables. Entonces, tenemos la ecuación que es el cambio en la humedad con respecto al tiempo es proporcional a la humedad presente. Entonces, vamos a separar las variables, es decir, que el diferencial de h sobre h debe ser igual a k por el diferencial de tiempo. Y ahora, pues vamos a integrar ambos lados. ¿Ok? Al integrar, tenemos que esta integral de h sobre h, pues va a ser igual a el logaritmo natural de h más la constante, ¿cierto? Pero podemos omitir la constante y la constante agregarla solamente en un miembro de la igualdad, ya que hemos visto que me va a quedar constante en ambos lados y se pueden simplificar, ¿ok? Y al integrar la constante por el diferencial de tiempo, pues va a ser igual a k por t. Y aquí sí agregamos la constante de integración. ¿Ok? Ahora, nuestro objetivo es despejar h. Entonces, como tenemos una función logarítmica, pues entonces aplicamos la función exponencial en ambos lados. Se cancela la exponencial con el logaritmo y tenemos que la función h va a ser igual a e a la kt más c. ¿Qué pasaba con estas funciones? ¿Sí recuerdan? Esta función exponencial, recuerden que se separa como e a la k por t por e a la c. Y dijimos que e a la c sigue siendo una constante, de tal manera que esta función h pues la puedo expresar como c e a la k por t. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe, Profe. todo muy ¿Qué bien. dijo que era de decaimiento? Es un modelo de decaimiento porque queremos que el porcentaje de humedad disminuya. Es decir, tengo inicialmente un 100% de humedad y quiero reducirlo hasta que llegue al 12%. Es por eso que es un decrecimiento, un decaimiento en la humedad. Ok, gracias, profe. Y de nada. Profe, ¿podría repetir cómo había salido la K al momento de hacer la ecuación diferencial? Es que no me quedó muy claro. Es que hay una constante de proporcionalidad porque te dice que la humedad, dice, el cambio en la humedad del alimento respecto al tiempo es proporcional. Siempre que nos hablen de proporcionalidad, vamos a determinar que hay una constante K que lo hace distinto a la humedad presente. O sea, de cuenta que dice que el cambio en la humedad no es directamente H, sino es proporcional a H. Por eso H se tiene que multiplicar por esa constante K. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta función h, nosotros tenemos condiciones iniciales para poder calcular la constante c y la constante k, ¿sí? Una de las condiciones era de que la humedad en un tiempo cero, pues era el 100%, ¿no? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, h de 0 pues va a ser igual a 1, ¿sí? El cual me representa el 100% de la humedad. Si yo sustituyo ese valor de h
en esta ecuación, pues entonces tenemos que C E a la K por 0 va a ser igual a 1, que es el valor de la H. ¿Ok? Si yo multiplico 0 por K, pues me va a quedar 0. Y E a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, esa constante C debe ser igual a 1. Ahora, tenemos otra condición. H de 2 dice que es del 34.64%. ¿Ok? Entonces podemos escribir que H de 2 es 0.3464. Y utilizando esa condición, vuelvo a calcular las constantes. Es decir, H es C, que vale 1, por E a la K por T, pero T es 2 horas. Y eso tiene que ser 0.3464. Porque aquí la constante C ya vale 1. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner 1E a la K por 2 por igual a 3464. Ahora, mi objetivo es despejar esa constante K, pero como K es una potencia de la función exponencial, pues lo que puedo hacer es aplicar el logaritmo natural en ambos lados. ¿Ok? Al aplicar el logaritmo natural, ese logaritmo se cancela con la función exponencial y nos quedaría que 2K es igual al logaritmo natural de 0.3464. Entonces la constante K sería el logaritmo natural sobre 2. ¿Cuál es el valor de esa constante K? Menos 0.53. Propiedad negativa. Sí. Menos 0.53. Ok. Puse más decimales porque yo necesito determinar la humedad presente en un instante de tiempo. Si yo solamente pongo 0.53, me va a quedar un poquito diferente así yo aplico más decimales. Ahorita vamos a ver el porqué. Bueno, vamos a suponer que K es este valor. Profe, Teniendo, mande. en el examen lo vamos a dejar en logaritmo o vamos a poder usar calculadora. Sí, pueden usar calculadora. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Teniendo el valor de C y de K, podemos decir que la solución, es decir, la humedad en cualquier instante de tiempo va a estar dada como la constante C, que vale 1, por E a la K por T, menos 0.530080 por T. Esta va a ser la función de humedad en cualquier instante de tiempo. Ahora nos dice, si esa es la humedad en cualquier instante, expresar la humedad en función del tiempo. Prácticamente lo que acabamos de hacer aquí es resolver el inciso A. ¿Sí? Inciso B. La humedad final del mango debe ser 12%. ¿De cuántas horas consta el proceso descrito? Es decir, en el inciso B me pide determinar en cuánto tiempo
se llega a una humedad del 12%. ¿Ok? Entonces lo que debo de hacer es sustituir esta función h igual al 12% para despejar el tiempo. Entonces tenemos que e a la menos 0.530080 por t debe ser igual a 0.12. Para eliminar el exponencial, aplicamos el logaritmo natural en ambos lados. Eliminamos el logaritmo con el exponencial y entonces tenemos que menos 0.530080t debe ser igual al logaritmo natural de 0.12. Entonces t debe ser el logaritmo natural de 0.12 sobre menos 0.530080. ¿En cuánto tiempo se llega a esa humedad? 4 horas. Muy bien. El tiempo es de 4 horas. Si ustedes ponen, por ejemplo, solamente el punto 53, les da 4.000 y si les ponen las demás decimales da 3.999999, o sea, no es tanta la diferencia en este ejemplo, pero en algunos otros sí da mucha diferencia. Entonces sí es bien importante que pongan más decimales. Yo les recomiendo que para la constante K utilicemos de 6 a 8 decimales, ¿ok? Igual el día del examen lo voy a especificar, usar 7, usar 6, usar 8, ¿ok? Para que todos obtengan el mismo resultado. Muy bien. En el inciso C nos pide hacer un bosquejo de esta gráfica, ¿sí? Entonces, para trazar la gráfica de esta función, dado que es una función exponencial, ¿recuerdan cómo graficar una función exponencial? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficaríamos esta función exponencial? Esa es la gráfica de una función e a la x, ¿verdad? Pero resulta que en nuestro caso tenemos una función con potencia negativa. Si fuera negativa esa potencia, lo que cambia es la función, pues cambió el sentido. Antes la gráfica era creciente, ahora por tener e a la menos x, pues la gráfica decrece, ¿sí? Y si ponemos aquí la potencia que era 0.530080, ¿sí? Lo que cambia es solamente la posición en la que va a iniciar, por ejemplo, la función exponencial. Aquí como no tenemos ninguna constante que se le esté sumando a esta potencia, pues aquí va a empezar en 1 a fuerza, ¿sí? Y ese 1 pues me va a representar el 100% de la humedad. Y cuando tengamos, por ejemplo, el tiempo que eran 4 horas, este valor en 4 horas nos va a dar supuestamente el 12% de la humedad. El punto 12. Es que no me da el puntito, no me da las coordenadas. Pero supone que aquí este valor, este puntito me debe dar punto 12. A ver, déjenme checar si puedo poner aquí las coordenadas. Permítanme un segundo.
No, perdón, pero no pude poner aquí las coordenadas, pero porque aquí nada más se muestran lo que son las intersecciones y aquí pues solamente intersecta con el eje Y en 1 y obviamente aquí nosotros le habíamos dado una condición que en un tiempo de 2 horas la profundidad, digo, la humedad, perdón, era de 0.3464, que es aproximadamente este valor, 0.3464, y en las 4 horas se logra una humedad del 12%, ¿sí? Entonces, este sería el bosquejo de la función de humedad, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio, muchachos? No, profe. Muy bien, lean por favor el segundo ejemplo. Muy bien, para ese segundo ejemplo, ¿con qué modelo vamos a trabajar? De crecimiento. ¿Qué opinan los demás? Capitalización. Capitalización. Si con un capital de 45 millones de la sociedad de la que forma parte, creó un fondo de inversión que le proporciona rendimiento del 11% anual, que es constante. Se encuentran programados traspasos de 260,000 a nómina, los cuales representan egresos
y pagos de ciertos clientes de 50,000 pesos que representan los ingresos, ambos mensuales. Expresar la cantidad de dinero en función del tiempo, suponiendo que esas condiciones se cumplen durante 3 años, cuál será el monto del fondo de inversión hasta ese momento, y por último hacer un bosquejo, ¿ok? Entonces dijimos que el modelo es capitalización y la ecuación diferencial que vamos a utilizar, habíamos dicho que íbamos a hacer una modificación en la fórmula en donde el cambio en el dinero con respecto al tiempo va a ser igual a R por M más los depósitos menos los retiros, y esto se multiplica por el dato del tiempo. ¿Ok? De acuerdo a esta ecuación diferencial, vamos a sustituir los datos correspondientes. Es decir, para esta ecuación diferencial tendremos que el cambio en el dinero con respecto al tiempo debe ser la tasa de interés, que en este caso es del 11%, es decir, 0.11 por M, más depósitos menos retiros. Los depósitos en este caso pues van a ser es decir, los ingresos menos egresos serían 50,000 menos los retiros, que son 260,000. Y estos se hacen de manera mensual, por lo tanto se va a multiplicar por 12. Entonces, las condiciones que tenemos son con un capital de 45,000. Esa es la cantidad inicial, es decir, la cantidad de dinero en un tiempo cero son 45 millones. ¿Ok? Es la única condición que tenemos hasta ahorita. Entonces, con esta información, vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces tenemos que dm en dt va a ser igual a 0.11 por m, y aquí tenemos 50,000 menos 260,000 por 12. Menos 2,520,000. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial que debo de resolver. Entonces separamos variables. Entonces el diferencial de m se va a dividir entre 0.11 m menos 2,520,000. Y esto tiene que ser igual a el diferencial de tiempo. Integramos ambos lados. Para integrar esta función, nada más hay que tener cuidado con el cambio de variable, es decir, u debe ser 0.11 m menos los 2,520,000. Pero el diferencial de u no es 1, el diferencial de u sería 0.11 por el diferencial de m. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el diferencial de m, entonces me está sobrando este punto 11 que va a pasar dividiendo. Entonces la integral me quedaría como 1 sobre 0.11 por la integral de du sobre u. ¿Ok?
Y la integral de du sobre u sería logaritmo natural. Es decir, 1 entre 0.11 logaritmo natural de u, que es 0.11 por m menos 2.520.000. Profe, tengo una duda. Manden. ¿De dónde salieron los 2.520.000? Depósitos menos retiros por 12. Ah, ok, ya. ¿Sí? Gracias. De aquí. 50.000 menos 260.000 por 12. Muy bien. Ya resolvimos la integral. Mi objetivo va a ser despejar la variable m. ¿Ok? Entonces, primeramente, este coeficiente pues me está estorbando. Entonces, el punto 11 lo voy a pasar hacia la derecha multiplicando. Entonces, tenemos que el logaritmo natural de 0.11 por m menos 2.520.000 va a ser igual a 0.11 por t, y a multiplicar la constante por punto 11 va a seguir siendo otra constante. ¿Ok? Ahora, para eliminar esa función logaritmo, voy a aplicar la función exponencial en ambos lados. ¿Ok? Entonces, al aplicar la función, se cancela el exponencial con el logaritmo y tenemos 0.11 m menos los 2.520.000. Y otra vez, del lado derecho tenemos este exponencial, pero para su simplificación aplicamos e a la 0.11 por t por e a la c. Siempre que tengamos una función exponencial elevada a una suma, vamos a tener que hacer esta separación. Y esa separación siempre me va a llevar a la forma c e a la 0.11 por t. ¿Ok? Entonces, igual se pueden estar ahorrando este paso y irse directo al producto. Ahora tengo que despejar m. Entonces, 0.11 m va a ser igual a c e a la 0.11 t más 2.520.000. ¿Ok? Este era negativo, pasó positivo. Ahora, puedo eliminar este punto 11 y directamente pasarlo dividiendo, ¿no? Si dividimos todo entre punto 11 y lo cancelamos de la izquierda, entonces tenemos que m va a ser igual a esta función. Y puedo simplificar todavía más porque puedo dividir estos dos términos entre punto 11. ¿Y qué nos va a quedar? Si yo divido, me va a quedar que m va a ser igual a la constante entre punto 11, pues me va a quedar la misma constante, ¿sí? C e a la 0.11 por t. Pero cuando yo divido los 2.520.000 entre punto 11, esto nos da aquí más 22.909.090. Punto 91. ¿Ok? Entonces, esta es la cantidad de dinero en cualquier instante, pero puedo obtener el valor de esta constante, porque yo tengo una condición inicial que es m de 0 igual a 45 millones. Si yo sustituyo esa condición, pues entonces tenemos 45 millones es igual a la constante por e a la 0, porque tenemos un tiempo 0,
más 22.909.090.91. Entonces, 45 millones le vamos a restar esos 22 millones y va a ser igual a 0. Entonces C va a ser 22.909.09. Y ese es el valor de la constante C. Entonces, la cantidad de dinero en cualquier instante va a ser igual a 22.090.909 por E a la 0.11 por T más 22.909.90.91. Ahora sí, esta es la cantidad de dinero que hay en cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, inciso A, expresar la cantidad de dinero en cualquier instante. A. Inciso B, suponiendo que estas condiciones se cumplen durante 3 años, ¿cuál será el monto? Entonces lo que debo de hacer es calcular el valor de M para un tiempo de 3 años. Entonces voy a sustituir el valor de T igual a 3 en esta ecuación. Y la cantidad de dinero serían 53.636.841.38 pesos. ¿Ok? Y en el inciso C nos pide hacer un bosquejo. Entonces, para hacer el bosquejo, tenemos otra vez una función exponencial, pero esa exponencial es positiva. Entonces, esto me indica que la función tiene que ser creciente. ¿Qué necesito para graficar? Dada que es una función exponencial, yo necesito saber cuál es la intersección con el eje. Tanto en el ejemplo pasado como en este, pues sabemos que el eje de las X me representa pues el tiempo, ¿sí? Y el tiempo pues no puede ser negativo, vamos a trabajar solamente con la parte positiva del tiempo. Y pues en este caso el eje Y pues me está representando la cantidad de dinero. Sabemos que la cantidad de dinero inicial fueron 45 millones, por lo tanto ese va a ser la intersección con el eje de las X. Sería el punto 0 y 45 millones. Ahora, teníamos una condición que nos decía que, bueno, en el tiempo 0 eran 45 millones y luego sabemos que en 3 años se va a lograr tener 53 millones. Vamos a poner que aquí va 53.636.841.38. Entonces tenemos este otro punto. Entonces, si sabemos que es la función exponencial, pues sabemos que es una curvita, ¿sí? Y además que debe de pasar por estos dos puntos. Vamos a ver si me sale la gráfica, ¿no? Se supone aquí que esta debe de ser la función exponencial, ¿sí? Es solamente esta pequeña curva
que va en un monto inicial de 45 millones y a los 3 años se tienen 53.636.000. Obviamente esta función va a seguir creciendo. ¿Sí? Va a seguir creciendo, ¿por qué? Porque es una función exponencial, aquí no termina. Aquí terminé porque fue a los 3 años, pero sin embargo sabemos que si la inversión sigue, pues aquí la cantidad de dinero va a ir creciendo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este ejercicio, muchachos? No, profe, todo bien. A ver, perdón, no te escuché bien. El 1 sobre 0.11, ¿en dónde lo dejó? Bueno, es que no vi. Pasé multiplicando a la derecha. Punto 11 por T y punto 11 por C, pues sigue siendo constante. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. No, profe. Hasta ahorita no, profe. Gracias. Muy bien. Nos queda muy poquito tiempo para ver otro ejemplo. Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase y continuamos el día de mañana. ¿Ok? Nada más denme chance de checar la asistencia y sería todo por hoy. Maestra, yo tenía una duda en un problema de la tarea. ¿Cree que se lo pueda mandar por, no sé, por chat privado? Mándamela a la publicación del grupo y checamos entre todos la duda. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien resolvió ese ejercicio? Yo todavía no. Pero no me salió. Sí, profe, a mí también me salió. Sí, profe. No, a mí no me salió. Me entendieron mal. Bueno, a mí sí. A mí también sí me salió. Ok. La carcajada que se escuchó bien padre, vea. Me contagian, muchachos, me contagian. Muy bien. Bueno, para los que me conocen, si estuviéramos en presencial hubiera soltado yo también la carcajada, pero bueno. Esta ecuación diferencial, primeramente, pues tienen que factorizar, ¿ok? Aquí lo que debemos de hacer es d y en de x va a ser igual a, en estos dos términos hay un factor común que es x y está multiplicando
a y más 3. Entre estos dos términos hay un factor que es el negativo, que está multiplicando a y más 3. En el denominador, entre estos dos términos hay un factor común que es x, que está multiplicando a y menos 2. Y entre estos dos términos hay un factor común que es un 4, que multiplica a y menos 2. ¿Ok? Entonces, dy en dx pues va a ser igual a... Aquí hay dos términos y entre esos dos términos hay un factor que es y más 3 y y más 3 está multiplicando a x menos 1. Y en el denominador hay también un factor y menos 2 que está multiplicando a x más 4. Ya que factorizaron completamente, pues ahora tienen que separar las variables. Entonces, dy estaría multiplicando a y menos 2 por dy y este y más 3 pasaría dividiendo. Y x menos 1 está multiplicando al diferencial de x y se divide entre x más 4. Ya que tienen separadas las variables, pues ahora tienen que integrar, pero resulta que en el numerador y denominador la variable tiene la misma potencia, es decir, son fracciones impropias. Cuando tienen fracciones impropias, la recomendación es hacer una división, es decir, y más 2 lo voy a dividir entre y más 3. Y entonces divido y entre y, pues me queda 1. Y entonces multiplico 1 por y es y pasa negativo. 1 por 3, 3 pasa negativo. Se cancela y me quedó menos 1. Entonces quiere decir que esta parte izquierda pues se puede expresar como la integral del 1, que es el cociente, menos 1, que es el residuo, pero el residuo se divide entre el divisor. Profe, pero es y menos 2, ¿no? Y menos 2, ¿por qué? La división. Ah, perdón, y menos 2, ok. Me equivoqué. Perdón, gracias. Perdón, sí. Aquí debe ser más 2. Bueno, va de nuevo. Me equivoqué, puse más 2 en lugar de menos 2. Es y menos 2 sobre y más 3. Me queda 1 menos y menos 3. Entonces hay un residuo menos 5, ¿verdad? Entonces sería 1 menos 5 sobre y más 3. Y del lado derecho hacemos lo mismo. Voy a dividir x menos 1 sobre x más 4. Me quedaría un 1 menos x menos 4. Y voy a integrar 1 menos 5 sobre x más 4. Y ahora sí, integro. La integral del 1, y, la integral de esta función pues sería menos 5 logaritmo natural de y más 3. Y esto es igual a x menos 5 logaritmo natural de x más 4, más la constante. Y esta puede ser la solución. Puede ser que esté escrita de manera distinta, pero porque aplican lo que es propiedades de los logaritmos. Pero igual podrían dejar el resultado de esta manera. No sé cómo venga la respuesta en el libro. Profe, es lo que también le iba a preguntar, o sea, podemos dejar la respuesta así sin desarrollarla tanto porque en el libro a veces lo desarrolla de más. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, en el libro me imagino que este lo pasan hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces quedaría menos 5 logaritmo natural de y más 3 más 5 logaritmo natural de x más 4 igual a x menos y más c. Y luego el 5 lo sacan de factor que multiplica
logaritmo natural de x más 4 menos logaritmo natural de y más 3 igual a x menos y más c. Entonces, este 5 lo pueden pasar dividiendo y quedaría logaritmo natural de x más 4 sobre y más 3 igual a 1/5 de x menos y más c. Y luego aplicarían el exponencial con tal de quitar el logaritmo. Pero como les digo, pueden dejarlo expresado de esta manera y todo el problema está bien. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, profe, profe. muchas gracias. Muy bien. Ok. Profe, Mande. en la primera pregunta que hicimos hoy, el de la gráfica de la exponencial, lo tiene en la mano, es que en el bloc de notas no se puede maximizar. La gráfica que hicimos en la primer problema. Esta Exacto. gráfica. Se la mando así completa. Ahí ya le tomé fotillo. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, como que se las voy a poner y nos vemos mañana si Dios quiere. Nos ha cambiado. ¿Mande? No, nada, profe. Muchas gracias. Ok. Muy bien, muchachos, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, maestra. profe. Que tenga Hasta buen día. mañana. Gracias. Bye. Gracias, profe. Cuídense. Gracias igualmente. Hasta luego.